Dios te esté bendiciendo hoy en una forma especial. Estaba recordando hace un tiempo que hablaban nuestros abuelos de una pomada que yo no conocí, pero sin embargo ellos decían la famosa pomada canaria que vendían en las boticas. No eran las farmacias, eran las boticas, que era otro concepto que ya no existe. Sin embargo, en ese tiempo los abuelos decían que la pomada canaria servía para prácticamente todo. Antes de que nosotros veamos en la palabra lo que yo encontré que tiene que ver con esa pomada canaria que Dios tiene para nosotros en una forma espiritual, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que estés bendiciendo este tiempo especial de estudio de tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos reargullas, Señor, para entender lo que tienes para nosotros y que nosotros seamos capaces de tomar el tiempo y las decisiones necesarias para ajustarnos a tu palabra y así hacer tu santa y perfecta voluntad. Bendice a aquellos que están escuchando, a aquellos que están mirando, Señor. Los bendecimos a ellos, a sus familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Les decía que los abuelitos nuestros, por lo menos aquí en Costa Rica, hablaban mucho de esta pomada. Por ahí hice una investigación un poquillo, porque me llamó mucho la atención. Nunca había investigado mucho, sin embargo me di cuenta que parece que había una pomada que traían de Francia y otra que hacían acá, y las vendían en las boticas de Costa Rica. La botica, como les decía, era algo más que una farmacia, porque en un principio hasta dulcerías eran en aquellos tiempos, sobre todo en los años 1900. Sin embargo, en ese tiempo los abuelos tenían esa costumbre, porque decían, la pomada canaria sirve para todo. Si usted le duele, póngase pomada. Si usted se raspó y se golpeó, póngase pomada. Si usted tiene algún malestar, póngase pomada canaria. Entonces, era una receta que se hizo muy popular, porque servía para prácticamente sanar cualquier mal. Leyendo en el Salmo 62, me vengo a dar cuenta que allí está una versión de Dios de una pomada canaria para nosotros en una forma espiritual. Y quiero llevarlos específicamente a la palabra, y le doy gracias a Dios también porque Él ha depositado infinidad de bendiciones y de sabiduría en su palabra para nosotros. Específicamente en el Salmo 62, versículos del 5 al 8, voy a leer para ustedes. Tengo aquí una versión nueva internacional para que pongamos un poquito de atención. ¿Qué son las bendiciones que podemos obtener de esta palabra? Dice la palabra así, en el Salmo 62, versículo 5 al 8. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. El Señor añada bendición a su palabra. Vea que aquí nos encontramos en estos versículos de la palabra que parecen que repiten un poquito de los primeros versículos del Salmo 62, y usted puede tener la oportunidad de leerlo todo, donde habla de la paz o el descanso que Dios da a sus hijos. Es muy interesante ver, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, no estamos hablando aquí de cualquier tipo de paz, sino que estamos hablando de la paz que Dios da a sus hijos. Ese shalom, como dicen los hebreos, que es una paz especial, una bendición especial, a pesar
de que estemos pasando por alguna circunstancia tormentosa o que nos aflige. Así que tenemos que tomar en cuenta que aquí en este salmo nos dice Dios que Él es el que nos da esa paz. Dice, la esperanza viene de Él, solo en Dios encuentro paz o descanso. Solo Él me salva y me protege. Entonces nosotros vamos viendo aquí en este texto cómo Dios nos da, nos muestra una cantidad de bendiciones especiales que tiene para nosotros y que sirve para cualquier circunstancia. Primero que todo, vemos que hay una parte que Dios nos da, que es la parte más abundante, ¿verdad? Y también otra parte que nosotros nos corresponde hacer. Una de las partes que nos corresponde hacer, que está prácticamente en los versículos 8, tiene que ver con el derramar nuestro corazón delante de Él en oración. Y es que aquí cuando habla esa palabra dice de que nosotros oremos confiadamente, que nosotros podemos abrirle nuestro corazón, porque Él es nuestro refugio. Nosotros tenemos que tener claro que delante de Dios nosotros no podemos ocultar ninguna cosa. Entonces cuando venimos a Él en oración, tenemos que ser sinceros y abiertos, porque Él escudriña nuestros corazones, y saber también nosotros que nosotros no podemos ocultarle nada. Por naturaleza nosotros somos, los seres humanos somos hipócritas, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a la parte despectiva del asunto, sino me refiero a que la palabra hipócrita viene de una palabra griega, de que cuando los artistas en aquellos teatros griegos se presentaban a hacer arte y se ponían unas máscaras delante, unas máscaras sonrientes, unas máscaras llorando, y a ellos se les decía que eran hipócritas porque esas máscaras lo que hacían era representar el papel y no dejar ver propiamente el sentimiento de la persona que estaba actuando en ese momento. A eso me refiero cuando quiero decir que somos hipócritas, en el sentido de que muchas veces estamos dando o presentando una cara que no es verdaderamente la cara nuestra. Delante de Dios nosotros no podemos esconder lo mínimo, porque Dios, sobre todo si somos sus hijos, Él está escudriñando nuestro corazón, sabe nuestras aflicciones, sabe nuestros dolores, conoce nuestros pecados. Entonces, ¿verdad que el salmista va a decir acá que nosotros debemos derramar nuestro corazón? Y cuando hablo de derramar, estoy hablando como en el caso de Ana, cuando Ana está orando en el templo, en una petición delante de Dios, pidiendo por poder tener hijos, porque Ana era estéril, y se le acerca el sacerdote del templo y piensa que inclusive ella está tomada, porque ella está completamente derramando su corazón delante de Dios y está hablando a Dios en una forma especial. Entonces el sacerdote la toma por ebria, y es interesante ver que lo que la Escritura más bien dice es que Ana estaba derramando su corazón en el templo delante de Dios con la angustia y la desesperación de esa petición. Entonces esa es lo que nos habla acá la palabra, diciéndonos que nosotros derramemos delante de Él nuestro corazón, y en forma de signos de admiración, en forma imperativa, dice: Él es nuestro refugio, Dios es nuestro refugio. Recuérdese cuando Jesús confronta a los discípulos y les dice: si ustedes quieren irse también, pueden irse. Y Pedro, que se vuelve y le dice: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Qué interesante que cuando ya nosotros conocemos de Dios, a donde tenemos que refugiarnos y a donde tenemos que venir es a Él. Entonces, veamos aquí que dice la Escritura en este pequeño salmo
en esta pequeña porción de este salmo, en que Dios nos va a dar la parte más grande. Es decir, Él nos da el regalo de esa paz, nos da la esperanza que proviene Él como Salvador, nos da su salvación, algo que solo Él puede hacer, nos da esa salvación y nos da protección. Dice también que dependen, una parte también que nosotros, como les decía, tenemos que hacer es orar, traer las cosas en oración y refugiarnos en Dios con toda confianza. Ve aquí qué importante que es, porque yo sé que Dios, usted puede decirme, bueno, es que Dios conoce todas las cosas, porque sí, Dios conoce todas las cosas, pero a Dios le gusta que nosotros le expresemos en la oración nuestras peticiones. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros estamos expresando en oración confiadamente en Él, estamos mostrando la dependencia que tenemos directamente de Él, sabiendo que Él ya conoce las cosas, sí, ya las conoce. Sin embargo, nosotros decimos la palabra en oración, dando testimonio audible también delante de toda la bóveda celestial, mencionando esa confianza y ese testimonio de que nosotros tenemos a Dios por refugio. Esto es sumamente importante, porque cuando nosotros pensamos en la pomada canaria y pensamos que servía para, según nuestros abuelos, para curar cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que Dios nos está diciendo acá que Él es esa pomada para nosotros en una forma espiritual, que nosotros a través de la oración nosotros podemos venir a Él y clamar a Él. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé, en Jeremías. Muy importante, porque clamar no es simplemente ponerse a gritar, sino es un sentimiento que viene de lo más profundo de nuestra alma, dirigido hacia Dios. Y aunque Dios conoce todas las cosas, recordemos algo importante, por ejemplo, en el caso de Daniel. Cuando Daniel está estudiando las Escrituras, el profeta, y se da cuenta que ya el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel había pasado, 70 años, y él se arrodilla ya a la orilla del río y empieza a orar a Dios, y pasan más o menos 3 días cuando viene el ángel con la revelación famosa que está en el libro de Daniel, y le dice: desde que tú dispusiste tu corazón y tú, antes de que la palabra fuera dicha, ¿por quién? Por Daniel, ya la respuesta de Dios venía para esa oración. Porque Daniel, en esta circunstancia, 70 años después de haber sido llevado como cautivo a Babilonia, derrama su corazón delante de Dios, clamando por su pueblo, y Dios, por supuesto que él pide algo, pareciera algo como local, ¿verdad? Que es como muchas veces nos pasa a nosotros, que nosotros pedimos: Señor, ¿y qué va a pasar con esta circunstancia? Y Dios siempre nos da un poco más allá, porque Daniel estaba clamando por qué iba a pasar por el pueblo de Israel, y sin embargo Dios le muestra no solo lo que va a pasar con el pueblo de Israel, sino lo que va a pasar en toda la humanidad. Entonces, la revelación de Dios viene cuando nosotros clamamos a Dios. Y podemos encontrar aquí, como les decía, esa promesa de que Él nos va a llenar de paz. Y como les decía, esa paz que no tiene que ver con las circunstancias, sino esa paz que viene de la bendición y de la llenura del Espíritu Santo hacia nosotros, de Dios revelándonos las cosas. Dios nos va a llenar de esperanza. Ya nos dio la salvación a través de Cristo Jesús, y es, como dice la palabra, la Escritura también, solo en Cristo hay salvación, en ningún otro. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta este salmo de aliento que Dios nos da para las circunstancias difíciles que nosotros estemos viviendo. No sé
cuál es la circunstancia que puedas estar viviendo en este momento, pero aún si es una circunstancia de bienaventuranza, de alegría, hay que doblar las rodillas y decir y clamar a Dios y darle gracias por todo lo que Él está haciendo, porque Él es soberano y Él mantiene el control. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella yo encuentro que tú nos das la paz, Señor, que nos das la esperanza, que tú nos muestras dónde tenemos que correr a refugiarnos, Padre, porque solo tú eres el refugio, tú eres mi roca y mi fortaleza, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo oro hoy, Señor, por aquellas personas que están necesitando una esperanza, Señor, que están necesitando una palabra de vida, Señor, y que tú ya la tienes expresada en este salmo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pido que esa palabra se vuelva realidad en las vidas de aquellos hermanos y hermanas, de tus hijos que están necesitando ese refugio especial que tú llenas en nosotros. Clamamos a ti con toda confianza, como dice la Escritura, Señor, sabiendo que tú vas a hacer de acuerdo a tu voluntad y que tú nos vas a bendecir como a tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.